Así como en los tiempos de Jesús, la literatura que abundaba en aquel Medio Oriente era la literatura apocalíptica, en nuestros tiempos actuales también abunda literatura apocalíptica y quizás es la más importante de las literaturas que hoy día están marcando nuestra generación a nivel global en esta ocasión. Pensemos en los mayas, profecías cumplidas, todas. Pensemos en Nostradamus, como tú dijiste, y la advertencia del tercer anticristo que viene ahora. Pensemos en Parravicini, como tú lo mencionaste, pero también pensemos en todo lo que ha sido la lectura del cambio climático, también apocalíptica. Por lo tanto, frente a este escenario de literatura apocalíptica en el cual está el mundo entero hoy en día, entra en escena este personaje, Edgar Cayce. Se considera que Edgar Cayce quizá es el psíquico más importante del siglo XX, vidente y profeta. Una persona nacida en Estados Unidos a fines del siglo antepasado y muerto en 1945. Se le llama el profeta durmiente porque él se acostaba generalmente donde se encontraba, se podía acostar y llegaba a unos niveles de hipnosis, de autohipnosis. En esos niveles de autohipnosis, las personas les podían hacer preguntas a él, cualquier tipo de pregunta. Y él respondía a las cosas que iban a ocurrir, que habían ocurrido en algunas ocasiones, en lo que se llaman sus lecturas de vidas o lecturas psíquicas. Así como Parravicini tenía sus psicografías, claro, Edgar Cayce tenía sus lecturas psíquicas. Y, como te digo, en un primer momento fue muy criticado porque, claro, comenzó a tener visiones, en muchos casos, de diferentes reencarnaciones, de registros akáshicos también, que no son propios de la cultura occidental. ¿Qué sino es un registro akáshico? Son memorias que hay en el éter, de alguna forma. Memorias, por ejemplo, de tu pasado, que de alguna forma marcan tu destino. El profeta durmiente respondía todo tipo de preguntas, me refiero todo tipo de disciplinas, todo tipo de contextos históricos. A cualquier pregunta. Mira, él tiene alrededor de 14.306 lecturas psíquicas. 14.306, que se guardan en una fundación en Virginia, Estados Unidos, hasta el día de hoy. Se le preguntó de todo. Predijo la Segunda Guerra Mundial. Predijo también, se refirió a la Atlántida. Se refirió al futuro de la medicina. A cualquier pregunta él respondía. Lo sorprendente es que, según al menos los estudios que uno ha ido recopilando en el camino, muchas de sus visiones se iban a cumplir y se cumplieron después. Por eso nosotros, quizá lo más importante es, dentro de esas 14.306 lecturas psíquicas, hemos extraído algunas simplemente. Algunas que se han cumplido y otras que aún no se han cumplido. La más relevante quizá es la que habla de un presidente de los Estados Unidos actuales que posiblemente pueda detonar una guerra nuclear. Lo dijo Edgar Cayce. Pero te invito desde ya, quizá, Ignacio, a ver algunas cosas de lo que él dijo. Dentro de estas 14.000 nosotros seleccionamos apenas unas cuantas, y ver lo que él vaticinó y le acertó. Diagnosticó de enfermedades, diagnosticó de todo, en el fondo, Edgar Cayce. Pero quizá de los más importantes y relevantes profecías que él anunció, la primera que nosotros seleccionamos fue la profecía del crash económico de 1929. Porque textualmente, ¿qué es lo que dijo él
en febrero de 1925, cuando una persona le pregunta sobre sus finanzas personales. Él responde: cuidado de su riqueza, sobre todo ante las fuerzas adversas que vendrán en 1929. Profecía cumplida al cabo de 4 años después. Y pocos meses antes del desplome de los mercados de valores en Estados Unidos y en otras partes del mundo también, le advirtió nuevamente textualmente lo que dijo en este estado de autohipnosis. Le dijo, advirtió que viene el inminente gran disturbio en los círculos financieros entre las reservas de los Estados Unidos y de las personas. Eso fue lo que dijo 4 años antes del desplome, y que fue quizá a nivel de su historia, quizá fue esta profecía la que marca un detonante público donde se hace muy conocido Edgar Cayce. Lo comenzaron a visitar de todas partes del mundo. Le hacían consultas telefónicas, incluso él en estado meditativo, en estado hipnótico en realidad. ¿Consultas telefónicas? Consultas telefónicas les podían hacer. Y él respondía. Ahora, es verdad que hizo más de 14.000 lecturas psíquicas. Muchas se han cumplido porque muchas han sido lecturas personales. Entonces las personas, digamos, que lo iban a visitar como vidente, aparentemente se cumplieron. No me consta que se hayan cumplido todas, sobre todo las que han sido de carácter más público, pero en definitiva, muchísimas de estas profecías, al igual que Nostradamus, que Parravicini, muchas, si uno las lee en código actual, se cumplieron. Es interesante el ejercicio porque finalmente es el público el que decide. Nosotros ponemos sobre la mesa, como todas las semanas, la información. Es el público que toma sus propias conclusiones, ¿no? Me hiciste una pregunta muy interesante sobre, ¿qué decía la ciencia de Edgar Cayce? Es un poco similar a lo que dice la ciencia hoy día de los psíquicos. Los psíquicos en general son bastante menospreciados por la ciencia. Y piensa tú que Edgar Cayce fue quizá el primer gran psíquico de la historia del siglo XX que aparece y comienza a vislumbrar y a observar cosas que no habían cómo probarlas científicamente. Recibió mucha crítica, no solamente en todo caso de la comunidad científica, porque también Edgar Cayce no tenía grandes estudios de nada. Él era una persona, el típico psíquico. Bueno, no el típico psíquico, porque hay diferentes psíquicos hoy en día, y hay psíquicos muy destacados en nuestro país, por cierto, que aprovecho de mandarles saludos porque yo sé que están bien. Personas que tienen un don. Yo lo siento. Personas que tienen un don, más allá de un perfil investigativo, académico, o una preparación intelectual. Efectivamente, los psíquicos, cuando la persona es psíquica de verdad, un psíquico serio. También lo que pasa es que se ha dado para que apareciesen muchos charlatanes, particularmente a partir del ejemplo de Edgar Cayce. Entonces aparecen charlatanes por todas partes, muchísimos. Afortunadamente, este último tiempo han surgido unos psíquicos muy interesantes en nuestro país que tienen sus instrumentos para poder leer, y que ¿qué es lo que sucede? Que sus visiones, sus lecturas psíquicas no responden al método científico, sino que responden a una intuición, a un estado meditativo y electromagnético que no es común en la ciencia. Entonces, generalmente, sobre todo para la ciencia del siglo XX, para esa ciencia que solamente operaba con el método científico que hoy día está en crisis, por cierto. Funciona porque lo ocupamos siempre, pero hay cosas que no funcionan con el método científico claramente, como hoy día lo es quizás las teorías más avanzadas de teoría cuántica. No funcionan bien con el método científico. Bueno, ese es otro tema. Edgar Cayce, en este sentido,
recibió muchas críticas. También recibió muchas críticas en Estados Unidos de círculos religiosos católicos y no católicos también, particularmente de la esfera cristiana, porque como te lo decía hace un rato atrás, comenzó a hablar, por ejemplo, de reencarnaciones. Le preguntaban a él, bueno, ¿de dónde vengo? Bueno, y él decía que venían de otra vida anterior y que la vida anterior había sido tal vida, y la reencarnación no ha sido aceptada nunca por la Iglesia Católica, siendo que es la tradición más importante en el Oriente, e incluso el origen de la resurrección está en la reencarnación primordial. Por lo tanto, bueno, son temas. Pero le cayeron encima y recibió sus correspondientes menosprecios, como hoy día le ocurren a muchos, por esta facultad de percibir cosas con una sensibilidad superior. Ahora uno tiene que recordar, el ser humano es un ser electromagnético. Nosotros somos electromagnetismo. ¿Cómo así? Somos, mira, los átomos que componen nuestro cuerpo. Son en el fondo y componemos y estamos compuestos de energía electromagnética. Entonces, depende de la frecuencia en que tú estés, como eres también. Y evidentemente, esta energía electromagnética, uno está en vibración constante. Todas las partículas del cuerpo de las personas, todo está en movimiento. Eso es principio universal. Es un principio cuántico y un principio antiquísimo también de Hermes Trismegisto y otros tantos, el principio de vibración. Pues bien, hay personas que están en vibraciones altas, como lo vamos a ver después con los estigmatizados. Vibraciones altas que generan campos áuricos que te leen, como los budas, como los lamas. Entonces, la realidad y la verdad es que existen estas personas como Edgar Cayce que pueden tener visiones que no son comunes, pero que son criticadas por los que tienen, bueno, en aquel entonces el poder. Otra de las cosas que hizo Edgar Cayce fue anticipar la Segunda Guerra Mundial con las siguientes palabras. Y dijo, esto lo dijo en 1935. Mira cómo lo define él. Las tendencias en los corazones y las almas de los hombres son tales que estas condiciones podrían traer un estado de gran ansiedad por parte de muchos, no solo como individuos, sino en cuanto a las naciones. 1935. Y después continúa diciendo, esto hará tomar partido a diferentes grupos, países y gobiernos, en particular a los austríacos, a los alemanes y más tarde a los japoneses por su influencia. Cumplido, extraordinario, como uno ve estas lecturas antiguas y bueno, se cumplen 4 o 5 años después. Dice también, y aquí viene, y a menos que haya interferencia de las fuerzas sobrenaturales que son activas en los asuntos de las naciones y los pueblos, todo el mundo se incendiará por los grupos militares que expandirán estas asociaciones. Así de preciso. Así de preciso. Y mira también, es muy interesante darte cuenta la sensibilidad que tenía, porque dice, y a menos que haya interferencia de las fuerzas sobrenaturales que son activas en los asuntos de las naciones y de los pueblos, todo el mundo se incendiará por los grupos militaristas que expandirán estas asociaciones. Él hace una alusión también, que son las alusiones de los misterios proféticos, es decir, los profetas al menos esperan que las fuerzas superiores intervengan para que no ocurran las cosas. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, no intervinieron. Y a menos que las interferencias de las fuerzas sobrenaturales lo hagan, no ocurrió. Se detona la Segunda Guerra Mundial. Profecía cumplida.
Es muy relevante eso. Relevante en el sentido de que va advirtiendo desde su reducto, gracias a su percepción, lo que se iba a desencadenar más adelante. Claro que es de esperar que no se desencadene lo que viene ahora, pero bueno. Otra de las cosas que él también anunció, mira, incluso hace muy poco tiempo, se acaba de publicar un libro solamente de las predicciones climáticas de Edgar Cayce, que son muchísimas. Y él habla también de tremendos cambios climáticos que van a afectar a la Tierra. Esto es igual de impactante entendiendo que la época en la que este psíquico empieza a elucubrar cambios climáticos no era un tema de discusión en los países, digamos. No lo era. El cambio climático es una discusión más bien actual. Es actual. Es actual. Y él lo previó antes de 1945. Ahora, ¿lo prevé de qué forma? Textualmente. Él le preguntan por el futuro de la Tierra en varias ocasiones. Particularmente extraje dos pasajes de agosto de 1944 y de enero de 1945, poco antes de morir. Él murió en 1945. Y dice lo siguiente: cambios de temperaturas en las aguas profundas de nuestro planeta que cambiarán los patrones climáticos. Así de preciso, porque cuando hablábamos respecto de Nostradamus o incluso del Nostradamus sudamericano, habían ciertas piezas que uno tenía que interpretar, ¿no? Y en esa interpretación pueden ir distintos ángulos de análisis. Aquí el personaje le apunta al hueso. Como el año 45 o antes habla del cambio climático. Es sorprendente. Y fíjate tú que ahora, gracias a los satélites que se tienen, uno sabe que las temperaturas, por ejemplo, incluso creo que hoy día o ayer salió una información científica donde se prueba de que la temperatura, hay regiones en el mar, debido a la salinidad también, que mantiene una temperatura elevada y que eso influye evidentemente en los patrones climáticos. Recordemos que el clima de la Tierra no hay una causa para que ocurran las cosas, son múltiples causas. La primera causa de los cambios climáticos es el Sol. La primera causa de tener un clima en la Tierra es el Sol. Nosotros estamos conectados, la vida humana depende del Sol. Y así también está interconectada con diferentes factores del clima. Y uno de los factores que es relevante es la temperatura de los mares. Nosotros lo veíamos, ¿te acuerdas la otra vez cuando vimos los modelos científicos del cambio climático? Había uno que era la salinidad global. Muchísimas regiones de la Tierra, los mares están elevando la temperatura y están cambiando el clima. Doctor File, vamos a hacer un breve alto. Estamos acá en el estudio en vivo y en directo y nos gustaría saber acá en la pausa, mientras, saber si ya está lloviendo en Santiago, hablando de cambios de clima, porque necesitamos una lluvia con urgencia y se supone que desde hoy, ahora, tardecito en la noche, debiese caer una bendita lluvia. Vamos y volvemos. Sigues en Mentiras Verdaderas. Doctor File, me ve @Mentiras la Red, no te vayas. Edgar Cayce, el profeta durmiente, es lo que nos convoca esta noche de viernes en vivo y en directo como todos los días a través de las pantallas de la red junto a Cristian Contreras Radovich. #DrFileMB @Mentiras la Red para sus preguntas, para sus comentarios, para ser parte de esta discusión llena de controversia. Como no, decíamos como la ciencia siempre han visto con malos ojos a los psíquicos, pero sin embargo cuando vamos revisando algunas de las profecías se cumplen al pie de la letra. Estábamos enfrascados, doctor File, antes de la pausa, en la discusión sobre cómo la profecía de cambios y desastres climáticos iban generando, insisto, al pie de la letra, una elucubración, una profecía ya de plano por parte de este norteamericano. Y así es. Mira, son tantas las predicciones climáticas que hizo Edgar Cayce que, como te decía,
se acaba de publicar un libro con innumerables cosas que él predijo. Una de las cosas que predijo fue textualmente: bajo el mar en el Océano Índico es probable que seamos testigos de un tsunami peor que matará a pueblos costeros de Indonesia. Y si uno recuerda el tsunami que ocurrió hace unos años atrás, que mató a más de 250.000, fue una especie de cataclismo. Bueno, es otro ejemplo de un sinnúmero de anuncios que van desde terremotos en China, que bueno, después se van cumpliendo, hasta una innumerable cantidad de otras profecías a nivel climatológico. Anunció terremotos, anunció tsunamis, anunció inundaciones, anunció pérdidas de vida debido a estos cambios climáticos. Lo dijo al principio del siglo XX y hoy día nosotros estamos viviendo una especie de apocalipsis climático. Profecías climáticas de Edgar Cayce cumplidas, así de simple. Pero también anunció y profetizó el conflicto que tiene Occidente con el mundo del Islam hoy día. Cuando digo Occidente me refiero fundamentalmente a Estados Unidos, Europa contra el Islam, porque nosotros no tenemos ningún problema con el Islam. Eso que quede claro todo el mundo. Aquí todos los amigos del Islam pueden venir y serán bien recibidos. El problema lo tiene Occidente. ¿Ya? Nosotros somos otra cosa. Nosotros somos el futuro. Somos la esperanza. Y mira lo que dijo. Se refiere a Latinoamérica siempre, doctor Fay. Por supuesto, me refiero a Sudamérica. Eso es así y está escrito. Y aquí pueden convivir en paz nuestros amigos también del Islam. Y también los occidentales también. Así que es un refugio para todo el mundo. Vamos a entrar en una plusvalía importante entonces más adelante. Pero bueno, mira lo que dijo el 24 de abril de 1941, anunciando un conflicto de Occidente contra el Islam. Los poderes de la luz y la oscuridad seguirán en lucha, como antes. Hoy nos encontramos nación contra nación, plena guerra mundial. Los poderes de la muerte, destrucción, demolición de lo que ha sido se mantienen cerca y las luchas surgirá a través del próximo periodo. Tiempos de guerra vienen en Libia y en Egipto, en Ankara y en Siria, a través del estrecho sobre las áreas por encima de Australia, en el Océano Índico y en el Golfo Pérsico. Si uno toma esto que leyó, toda la debacle y toda la guerra de Obama, pues, la guerra del mundo occidental contra el Islam es la guerra de Obama. Y bueno, y también de George Bush, pero exacto, y otros tantos, pero fundamentalmente hoy día es la guerra presente que lleva Estados Unidos. Y si uno se va dando cuenta, fíjate tú, Libia, Egipto, Ankara, Siria, todos países por los cuales ha pasado en los últimos años la máquina de guerra de la OTAN. ¿Tenemos claridad de cuándo Edgar Cayce predijo el gran conflicto bélico entre Oriente y Occidente? Esto lo predijo el 28 de abril de 1941. Qué increíble. En una de sus lecturas. ¿Qué es lo que sucede? Que estas cosas resuenan hoy en día. Eso es lo interesante. Entonces, cuando uno ve todo esto, uno no tiene que descartar que hayan fuerzas que quieren estos conflictos. Por lo tanto, aparentemente es otra profecía cumplida de Edgar Cayce. El conflicto de Oriente y Occidente en una premonición, en una profecía hecha y dibujada hace tantas décadas. Más que contra el Oriente, es contra el mundo del Islam.
porque, bueno, todavía no llega a India, a China, son países que están en la... Bueno, esperemos que no haya un conflicto mundial. Eso es nuestro fin y nuestro objetivo. Doctor siempre. Feil, no me quiero adelantar, pero es importante que la gente sepa en casa que el ejercicio que estamos haciendo hoy, así como todas las semanas, lo hicimos con Nostradamus, con Parravicini, y lo estamos haciendo hoy con Edgar Cayce, el profeta durmiente. Estamos repasando las profecías ya cumplidas, pero en algún minuto revisaremos profecías que aún no se cumplen. Es ahí donde está el ejercicio de fe, de confianza, de suspicacia, de duda, o definitivamente de negativa por parte de nuestros amigos en casa, pero la información queda sobre la mesa. Veamos qué dijo Edgar Cayce sobre China. Esta lectura psíquica fue en 1945, en la cual anunció un futuro para China con las siguientes palabras. A ver. China pasará a ser la cuna de un cristianismo, tal como se aplica en la vida de los hombres. Vienen cambios increíbles, más democracia, más libertad religiosa y un inmenso progreso para la civilización china. Cuando uno dice y observa esta lectura de 1945 de Cayce y uno ve la China actual, mira, comparativamente hablando, desde ese mundo ultracomunista de la Guerra Fría al mundo actual, China está viviendo, quizá hoy día es uno de los principales países capitalistas del mundo. No ha entrado la democracia, pero cuando él habla de cristianismo también habla de un sentido de organización occidental. Y hoy día la economía china es totalmente, bueno, en gran parte capitalista, industrial, y está llevando los mismos patrones que Occidente. Es decir, el materialismo de Occidente llega a China. Lo interesante también que, bueno, la filosofía de China llega a Occidente. Se está viviendo un cambio muy particular porque en los últimos años el mundo del Oriente, China, India particularmente, el sudeste asiático, están buscando un desarrollo material que no tuvieron en toda la historia y que lo están logrando. Y a cambio, claro, Occidente hoy día está tomando todo el desarrollo espiritual del Oriente, que bueno, que lo acabó todo el materialismo actual. Entonces se está dando un cambio muy interesante. Pero lo que dijo sobre China es en el fondo la atracción a China del capitalismo y de una creencia democrática que no ha tenido éxito. Es difícil, yo pienso que no, es poco probable que vaya a haber democracia cuando hay 1.300 millones de chinos allá, pero sí de una idea occidental que está fundamentada en este orden capitalista. Se ha cumplido en ese sentido, al menos esta visión desde mi punto de vista. En próximos, de aquí a 2030, la influencia de China en el mundo va a equilibrar la influencia que tiene Estados Unidos hoy en el mundo. Qué increíble, solo 15 años más. En 15 años más, y en todo orden de cosas, no solamente a nivel bélico, sino que también a nivel económico, a nivel cultural, a nivel artístico, va a influir China, tanto como hoy día influye Estados Unidos en el mundo. Por lo tanto, profecía también bastante interesante en esta visión del mañana. Ahora entramos en las profecías del futuro. Desde mi punto de vista, estas cosas son cosas que se han cumplido, profecías para demostrar de alguna forma a la gente que, a la mayoría de las personas, en realidad muchísima gente no conoce a Edgar Cayce, pero sí es bueno ahora meternos en lo que dijo Edgar Cayce de aquí hacia los próximos años. En su mismo ejercicio premonitorio, él entraba en una suerte de... Autohipnosis. Autohipnosis de plano, ¿no? Así es. Y de esa forma la gente le hacía preguntas y él iba respondiendo, iba entregando sus profecías. La cantidad de profecías numéricamente es mucho más alta de lo que vamos a revisar hoy. Muchísimo. Nosotros sacamos en total unas 10
de las más de 14.000 profecías. Lo que viene ahora es tremendamente delicado, porque él habla del actual presidente de los Estados Unidos. ¿Del actual? Del actual. Él dijo lo siguiente en una de sus lecturas psíquicas. El 44º presidente de los Estados Unidos será negro y será el último. El 44º presidente de los Estados Unidos va a apretar el gatillo nuclear. Si esto es así, el 44º es Barack Obama. Es negro. Y lo que dijo Edgar Cayce es que este hombre va a apretar el gatillo nuclear. Ojalá que no ocurra. Ojalá que no ocurra. Pero tenemos que informarle a todos nuestros amigos en casa que hace 2 días atrás, un poquito más, la Fuerza Aérea de Estados Unidos hizo un ensayo un ensayo simulado con el lanzamiento de una bomba nuclear. Hace unos días atrás lo hizo. Entonces yo me digo, ¿por qué están haciendo estos ensayos? ¿Para qué? ¿Van a ocupar bombas atómicas? Con esto recuerdo ese premio Nobel de la Paz que evidentemente se le entrega a Barack Obama intentando ponerle una camisa de fuerza, que la verdad, a la luz de los hechos, no ha tenido gran repercusión en sus políticas bélicas. Yo pienso que más que una camisa de fuerza, es una imitación. Es falso. Ningún presidente de los Estados Unidos y ningún presidente del mundo merece un premio Nobel de la Paz, salvo alguno por ahí como quizás Lech Walesa. Pero presidentes de las repúblicas que tenemos en la tierra, premios Nobel de la Paz, es un verdadero chiste, querido Ignacio. José Mujica, tal vez. José Mujica, pero bueno, no lo ha obtenido. Pero digo... Sí, podría ser un buen ejemplo. ¿Quién podría ser un real candidato? Un real candidato podría llegar a ser Mujica. Que ya dejó el cargo, dicho sea de paso. Pero entregarle premios Nobel a los presidentes de Estados Unidos es vivir en lo que vivimos, pues. Vivimos en este mundo, querido Ignacio, que se está revelando la verdad, que es lo interesante. Es decir, se vive en una gran falsedad. Están cayendo personas que antes eran incólumes. Doctor Feil, me parece muy sorprendente que Edgar Cayce haya sido así de preciso, que haya logrado hacer coincidir el número 44 de la presidencia norteamericana con lo que efectivamente es y representa a Barack Obama, un presidente afroamericano. Así es. Sorprendente. Ya ese solo cruce de datos me parece realmente inquietante. Realmente inquietante. Asócialo también con todo lo que dijo Parravicini. Viene una tercera guerra mundial según Parravicini. Asócialo ahora también con lo que dijo Nostradamus de Mabús. ¿Dónde está encriptado el nombre del anticristo? Mabús. Búsquenlo en casa y lo van a encontrar ahí, pues. Doctor Feil, en vivo y en directo son las 23:23 y seguimos en torno a la figura también controvertida de Edgar Cayce. Por lo tanto, es clarito sobre este posible gatillo nuclear, pero también habla de la segunda venida de Cristo. Y es relevante señalar lo que dijo en julio de 1933, cuando le preguntaron a Cayce si iba a venir Jesús por segunda vez a la tierra. Y él dice textualmente: el Señor entonces vendrá como os lo han visto
ir. Lo hacemos resumido, pero es el texto fundamental de esta profecía. Él anunció la segunda venida de Cristo en estos tiempos apocalípticos, de literatura apocalíptica, así como fue a principios de la era cristiana. Literatura apocalíptica que había, vino Cristo a la tierra, literatura apocalíptica, viene Cristo. También habla, para pasar rápidamente a lo que viene también, porque él dijo en 1942 que se va a desarrollar una nueva raza en la tierra, una especie de raza raíz, según las siguientes palabras, que son muy importantes para el futuro. La conciencia de la humanidad ha evolucionado y se ha ampliado con el tiempo. La próxima gran evolución será vincularse al desarrollo de la quinta raza raíz, un suceso evolutivo que marcará una nueva era y una nueva comprensión de la relación de la humanidad con Dios. Viene una nueva comprensión de la relación que tiene la humanidad con Dios. Nueva era, lo dijeron los mayas, lo están diciendo todos los grandes profetas. Vendrá una expansión de la conciencia de cada individuo, que tendrá que trabajar esencialmente con el desarrollo del alma personal, con el fin de resonar en una nueva conciencia y esperar una nueva raza raíz, para finalmente señalar lo siguiente. Él habla de una expansión psíquica en la tierra. Él habla que frente a estos anuncios apocalípticos de una posible guerra mundial y también de que Obama apriete el botón, si la gente se sienta a orar, si se sienta a meditar, puede detener estos acontecimientos, porque la estabilidad del planeta está en manos colectivas de la humanidad, querido Ignacio. Hashtag DrFileMB, @mentiras la red. Ignacio, simplemente para terminar la parte de Edgar Cayce, decir lo que él dijo finalmente sobre la expansión psíquica que viene en la Tierra y que es en el fondo una forma de poder defenderse ante, las atrocidades que está haciendo la política hoy en día y las armas. Porque dijo textualmente, la estabilidad del planeta está en manos colectivas de la humanidad. La oración, la meditación, es un servicio potente que podemos realizar los habitantes de nuestro planeta. Nuestras oraciones ascienden a la conciencia colectiva y subliminalmente afectan toda la conciencia humana y las vibraciones sensibles de la naturaleza. Si se juntan 10 personas a orar o a meditar, pueden cambiar el curso de los hechos. Es una esperanza para el futuro. Lo dijo Edgar Cayce. Estamos en un momento de alfa y de omega, de cumplimiento de profecías y de un ambiente apocalíptico en todo el mundo. Es de esperar que al menos al incorporar al profeta durmiente en esta lectura, podamos con nuestros buenos pensamientos evitar lo que está anunciando y lo que Nostradamus y otros también están anunciando, querido Ignacio.